venga a través de la revelación de tu palabra. Señor, aquí estamos como buena tierra, hambrientos, sedientos por escuchar tu corazón y entender tus pensamientos y tus caminos para con nosotros. Dios, bendigo el corazón de mi esposo y su voz sea tu voz y él sea un instrumento poderoso en esta tarde. Bendecimos este lugar y te damos gracias porque tú estás aquí. En tu nombre oramos y te agradecemos. Amén. Tomen asiento. Amén. Amén, amén. Gracias. Ustedes saben que acá nosotros tenemos un aire que nos pega en la espalda, pero no se imaginan el calor que hace acá arriba. Es impresionante el calor que hace acá arriba. Creo que algo espiritual y algo natural a la vez, pero estamos ardiendo acá arriba. Bien, doy gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar con la iglesia y con esta responsabilidad, ¿no? Ayer hasta me puse muy nervioso antes de venir porque decía, esta es una palabra que nos movilizó mucho a Ale y a mí en la semana, estuvimos hablando mucho sobre el tema y tratando de encontrar puntos en acuerdo sobre muchas de estas cosas y realmente nos confrontó, nos hizo recordar, a mí me hizo recordar algunas cosas que habían pasado y en diferentes situaciones. Y de la mano viene de que nosotros estuvimos con los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes serían, el primer retiro, el campamento que hubo en el campo. Y llevamos algo de esto, ¿no? de esta historia y algo de esta palabra, pero adaptada para los chicos, ¿no? Para los niños de esa edad, hasta los 12 años creo que era, ¿sí? Sí, por ahí, o 14 años. Bien, entonces estaba como adaptado, pero después decíamos con Ale, ¿por qué la historia de José tiene que ser una historia que sea contada únicamente en la escuela dominical o llevada a ese plano de simplemente una historia linda de contar? ¿Por qué? ¿Por qué la historia de José no le sacamos un poco más de jugo y vemos tantas cosas ricas que tiene esta historia? Y entonces empezamos a indagar y vemos que es una necesidad para todos nosotros, también en nuestra vida adulta, no ceder. Hoy vamos a hablar de no ceder a las presiones. Así que mirarle que está al lado tuyo y decirle, no debes ceder a las presiones. Vamos a repetir mucho la palabra ceder, así que te vas a llevar eso grabado en el chip. Ceder, ceder, ceder. Vas a ver que varias veces lo voy a repetir. Y todos nosotros tomamos diferentes decisiones, ¿no? Frente a toda decisión hay un costo a pagar. Siempre hay un costo a pagar. Y tenemos consecuencias buenas y consecuencias malas sobre nuestras decisiones, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y nuestra cultura por ahí hoy nos adoctrina como que viví el hoy, total no pasa nada con mañana. Viví el momento, porque lo único que tenés es el momento, te dicen. Viví ahora, no pasa nada lo que pase mañana. Qué grave error, qué grave error. La cultura nuestra de hoy nos adoctrina en una especie de libertinaje que más que libertinaje nos lleva casi a una anarquía. ¿Usted sabe qué significa anarquía? Anarquía es cuando no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo de regla, cada uno hace lo que quiere, lo que puede para sobrevivir y no importa el otro. Eso es una anarquía. En una anarquía no hay estructura, no hay orden, no hay un ordenamiento, no hay autoridades, no existen. Eso es una anarquía. Y en nuestra cultura de hoy, un poco es como que está fomentado eso, ¿no? Entonces, en medio de ese ambiente estamos nosotros.
El espíritu de este mundo quiere hacer de nosotros como personas menos que un animalito. Porque si usted se pone a escuchar muchas veces lo que dicen los medios, lo que se dice comúnmente afuera, están despersonificando al ser humano ya, viéndolo como un bichito. ¿Por qué digo esto? Porque la vida no tiene valor. Afuera es como que cada vez la vida tiene menos valor. Es como que ven a las personas casi como un trofeo. Hoy estamos escuchando mucho este mensaje que en el 2030 tienen que bajar la población mundial. Suena fuerte, pero ¿qué quiere decir esto? Que tienen que disminuir un poco de gente, ¿no? Pierde valor la vida. Somos elementos de un sistema, así nos ven. Ese es el sistema de este mundo, ese es el espíritu de este mundo, donde todos nosotros estamos inmersos y como hijos de Dios, nosotros vamos a tener presiones, nosotros vamos a tener situaciones en las cuales vamos a estar enfrentados con esa forma de ver la vida y vamos a tener que tomar decisiones. Hay muchas presiones en nuestra cultura. Quiero darle un marco a esto. Todos sufrimos presiones de algún tipo. Usted se va a ver reflejado en alguna de estas, tal vez. Tal vez usted está sufriendo presiones económicas. El sistema, a veces nos vemos sumidos en un sistema que es harto consumista. Entonces consumir parece la regla y entonces nosotros nos metemos en deuda, tarjeteamos, hacemos ¡cling! Queda roja la tarjeta. Y vieron que algunos se ríen, saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero son presiones en nuestra cultura, ¿no? Este es el medio en donde nosotros estamos inmersos. A veces tenemos presiones familiares. Hay que tomar decisiones y presiones a veces nos ponen contra la pared, estas decisiones que tenemos que tomar y que son tan importantes. Sufrimos presiones en lo sexual, hoy en una sociedad en donde parece que todo es sexual, en donde al niño de 2 años le están enseñando sexualidad en la escuela y nosotros nos tenemos que callar la boquita, porque si decimos algo, casi que nos llevan preso. En algunos lugares del mundo ya los llevan preso a los padres que osan a tener alguna palabra contraria a lo que diga el Estado sobre sus niños. Y entonces adoctrinan a los niños desde tan chiquito con cosas que ni siquiera tienen la madurez para entender. Pero ese es nuestro sistema. Presiones sexuales también no solo en los niños, sino en los adultos, que vemos a la sexualidad también como algo poco menor que una relación frívola y carnal nada más, cuando en realidad, según lo que dice la Biblia, es algo tan importante y sagrado para una relación. Varias presiones, también tienen presiones emocionales. Nosotros vivimos presionados emocionalmente a tomar decisiones. Y en nuestra cultura, ¿qué se nos dice? ¿Cuál es el mensaje de nuestra cultura? Hacé lo que sentís, lo que diga tu corazón está bien. Cada metida de pata por lo que dice nuestro corazón. Qué terribles metidas de pata que nos mandamos, mi hermano. ¿Usted sabe qué? Dígale al que está al lado, las emociones no son buenas consejeras. Dígale. ¿Sabe que no son buenas consejeras? ¿Sabe qué? Usted toma una decisión enojado, ¿dónde vaya a parar? Es lo peor que podemos hacer. Con los años uno va viendo continuamente esto, trabajándolo también, porque no es que uno lo entiende de un día para el otro, pero la palabra de Dios nos lleva a entender que su palabra está antes que nuestras emociones. ¿Y sabe qué? Con el tiempo que uno va trabajando con los matrimonios y uno va compartiendo con los matrimonios y experimentando también en su matrimonio, uno entiende que decisiones emocionales siempre nos llevan a ruina. Nos llevan a ruina. Porque cuando tomamos decisiones emocionales, estamos en el qué sé yo, fuimos a una mueblería a mirar nomás. Y nos encantó la heladera de 129,000 pesos. ¡Cling! La tarjeta.
Fuimos al supermercado para buscar 3 o 4 cositas nomás. Y salimos con un carro así, 100.000 pesos más o menos. No, eran 3 o 4 cositas, emociones. Emociones que surgen en el momento, ¡pum! ¿No? Estamos enojados en casa y entonces no quiero saber más nada. Quiero terminar todo esto. Estoy cansado, estoy harto, ¡pum! Enojados tomamos decisiones y cada rollo se nos arma por tomar decisiones emocionales. Algunas de esas decisiones son tan trascendentes que tienen impacto en nuestros hijos. O tienen impacto aún en una sociedad. O tienen impacto sobre otros cuando usted está en una posición o en un lugar en donde está a cargo de otras personas. Sus decisiones emocionales tienen impacto sobre otras personas y otras familias inclusive, como me pasó a mí. En una ocasión, estando a cargo en una empresa donde estaba trabajando, estando a cargo del personal, yo era jefe de recursos humanos, me ponen como jefe de recursos humanos, 128 personas a cargo, y en medio de eso, a mí me cambian de jefe, y el jefe nuevo a mí me pide ciertas cosas que no eran morales, que no estaban dentro de mis valores cristianos. A mí me querían hacer despedir gente creándole causas, porque el jefe nuevo quería poner su gente, y entonces me vi obligado contra la pared a tomar una decisión. Siendo un hijo de Dios, teniendo una relación con el Señor todos los días, ¿con qué cara? ¿Cómo desarrollo mi relación con Dios, mi ministerio, mi servicio? ¿Cómo vuelvo a mi casa tomando ese tipo de decisiones? Y claro que había buena plata. Claro que era una posición de privilegio. Pero me senté y dije que no, y ese no implicó que me saquen del lugar. Perdí ese trabajo por decir que no lo iba a hacer, que no quería comulgar con esa forma de trabajar. Me mandan de vacaciones y cuando volví de vacaciones me mandaron a otro lugar. La gracia de Dios hizo de que no me despidan del todo, pero me mandaron a otro lugar, como de castigo por no obedecer. ¿Y saben cuál fue el mensaje? Yo lo interpreté casi como diabólico, porque fue directamente así. Si vos estás conmigo, vas a estar bien. Si vos te oponés a lo que yo te digo, vas a estar mal. Esa fue la orden de la persona conmigo. Tuve que tomar la decisión y me mandaron a otro lugar como de castigo, sin saber de que en ese otro lugar me estaban esperando. Y sin saber que para mí fue la bendición más grande en medio de ese proceso. Fue el mejor lugar donde me podrían haber enviado. Por eso es que con autoridad puedo decirte, por eso y varias otras cosas más, puedo decirte, párate firme y no cedas. No cedas frente a las presiones, porque Dios honra. Cuando nosotros lo honramos, Dios nos va a honrar. Dios honra al que de alguna manera está levantando la bandera de lo correcto. No vendas tu moralidad en medio de una presión. Y quiero contarles algo. Vamos a hablar mucho del ceder o no ceder a las presiones. ¿Y qué involucra ceder? Ceder muchas veces involucra cambiar lo que pienso, ¿no? Yo pienso de una manera, pero frente a la presión cambio lo que pienso. Estoy cediendo. Involucra también evitar confrontación. Muchas veces cedemos para evitar la fatiga de confrontar o de discutir. A veces cedemos para, de alguna manera involucra también desplazar lo que siento. Yo siento de esta manera, pero cedo a lo que siento y bueno, aún contra mis sentimientos, cedo a esa presión. También involucra esperar cambios, porque a veces cedo esperando un intercambio o algo diferente del otro lado. Y también implica resignar. Ceder implica un poco de todas estas cosas. Ceder en general, ¿no? Estamos hablando en general. ¿Qué implica ceder? Los cristianos
Todo el tiempo vivimos bajo presión. Decíamos al principio que todo el tiempo estamos en un medio, en un lugar en donde continuamente nosotros vamos contra cultura. Vamos a la Biblia y la Biblia nos enseña que necesitamos perdonar y salimos afuera y nos dicen, pero vos estás loco, ¿cómo vas a perdonar? Que perdone Dios. ¿Cómo si lo que te hizo es terrible? No podés perdonar, te dicen. Pero vas a la Biblia y la Biblia te dice que para empezar el proceso de sanidad necesitas perdonar. Como Cristo perdonó. Pero qué complicado esto, porque es contracultura. Te vas a la Biblia y dice tenés que dar la otra mejilla. ¿Cómo que dar la otra mejilla? ¿Qué locura es esta? Te vas a la Biblia y la Biblia habla de fidelidad, de perseverancia, de fidelidad. Y vamos afuera y nos dicen, no, déjale si a la vuelta de la esquina conseguís otro, conseguís otra, déjale si. No, ese loco no va a cambiar nunca, esa loca no va a cambiar nunca. Qué cantidad de cosas que encontramos en nuestra cultura que desvirtúa totalmente nuestro mensaje de fe. ¿Saben qué? Decíamos hoy al principio que nosotros vivimos bajo la cultura del reino. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, porque lo es fuerte para mí también. Nosotros vivimos en una cultura, pero no tenemos que permitir que esa cultura entre a nuestro corazón. Nosotros estamos en un ambiente, decían hoy al principio, en el ambiente del cielo. Nosotros estamos como hijos de Dios con un rey diferente. Nuestro rey habla diferente, nuestro rey declara palabras diferentes, sueños diferentes sobre nosotros. Él piensa diferente sobre nosotros que lo que piensa nuestra cultura en la que estamos inmersos. Y así es como los cristianos vivimos bajo presión. Siempre que vamos a enfrentar una presión, tenemos esas voces. La voz de Dios diciéndonos una cosa y afuera la voz del mundo del sistema diciendo otra. Y así es como nos tildan de fanáticos, de tontos, algunos de ingenuos. ¿O soy yo el único que ha escuchado eso? ¿No? Muchos de los cristianos continuamente escuchamos esto sobre nosotros. Por no ceder, sos un fanático, sos un tonto, sos un ingenuo. Por no ceder a lo que dicta la cultura o a lo que dictan afuera. Y no es de juzgar o que estamos diciendo esto, estoy diciendo esto para juzgar al que piensa así afuera, sino que es parte de la cultura. La historia que quiero contarles hoy tiene que ver con Génesis 39, donde José y la esposa de Potifar viven una historia muy especial ahí, que algunos de ustedes ya saben cuál es, pero necesariamente para no leer todos los capítulos, porque sería muy largo, 39, 40, 41, 42, sería muy complicado de leer todo, así que les voy a hacer una rauda como síntesis, marcando algunas cositas de las más importantes que quiero que tomemos. No van a haber muchos detalles, obviamente, porque si no vamos a complicarnos mucho en tiempo. Pero ¿quién era José? ¿Usted se acuerda? El hijo número 11, hijo de Raquel. 10 hermanos eran hijos de Lea y él era el primer hijo de Raquel. Hermano número 11. En medio de todo eso, remimado, porque Raquel era la más amada, entonces recontra mimado, José es el que liga, usted se acordará que liga esa túnica de colores tan linda que generó tanto conflicto después con los hermanos, porque los hermanos empezaron a envidiarlo por el trato que los padres tenían con él, obviamente, vuelvo a decir, el más mimado, el que más atenciones tenía, el más chico ahí y el que más atenciones tenía. Entonces empezó a generarse unos celos importantes. Sumado a esto, José recibe un sueño muy especial de parte de Dios. Cabe recalcar que este sueño viene de Dios para José y José lo comunica.
¿Le pasó a usted que recibió algo de parte de Dios y usted lo comunicó? Y por ahí lo comunica mal, o por ahí lo comunica con gente que tal vez no va a comprender lo que usted recibió de parte de Dios. Y bueno, pasó esto, este muchacho comunica lo que había soñado y estos hermanos se enojaron peor porque el sueño involucraba de que ellos un día se iban a arrodillar frente a él, de que, bueno, no quiero entrar mucho en detalles ahí, pero se enojaron peor estos muchachos. ¿Y qué hacen? Pensaron en un momento inclusive en matarle. Bueno, no lo mataron, pero tomaron la decisión de venderle. Este muchacho rechazado por celos, envidias, broncas de los hermanos, va a parar a Egipto como esclavo. Y como esclavo fue vendido a la casa de Potifar. Potifar era, a ver cómo decirles, vendría a ser como el jefe de la guardia del faraón, dice la Biblia, el máximo jefe de la guardia del faraón. Era una autoridad importante también en el lugar. Con su esposa compran a José como esclavo, pero resulta que José tenía algunas características especiales, entonces termina siendo José el segundo al mando en la casa de Potifar. Era tan buen administrador y tenía tantas buenas características que lo pone al mando, y dice la Biblia que en la casa de Potifar todo prosperaba. Mientras José estaba ahí, prosperó todo en la casa de Potifar. Evidentemente José tenía algo de parte de Dios que lo hacía un buen administrador, y esa casa creció y prosperó. Pero en medio de esto había una que le miraba con otros ojos. La esposa de Potifar lo miró con otros ojos y trató de involucrarse sexualmente con él, casi obligándole a que se acostara con ella. Lo intentó una vez, fue rechazada, lo intentó ahí la segunda vez, dice que con violencia, porque se queda con las ropas de él en la mano. A ese punto, él no cede a esta presión, pero es acusado injustamente y va a parar a la cárcel, porque Potifar decidió creerle a la esposa. Fue a parar a la cárcel. En la cárcel, por más de 3 años, no se sabe exactamente, pero más de 3 años, estaba ahí con un copero y un panadero y otro grupo de gente más. Pero dice la Biblia que también era tan buen administrador que lo ponen como jefe ahí en medio de la cárcel, casi como un administrador de la cárcel. Yo no sé, José tenía algo especial de parte de Dios. Y aparte esta gracia derramada sobre él con el tema de los sueños, que interpreta unos sueños a estos muchachos y después estos muchachos se van. Hay uno que muere y el otro que se va a servir al faraón, era copero del faraón. Y este muchacho se acuerda de José cuando Faraón tiene un sueño especial. Este copero se acuerda que José sabía interpretar sueños, porque ya había interpretado anteriormente sueños, y va a parar a trabajar para el Faraón. Estoy haciendo como un resumen ya final. Cuestión es que estando con Faraón también pasa lo mismo. Tan buen administrador era y había una gracia especial de Dios sobre José, que Dios había puesto sobre José, que termina siendo el segundo al mando. ¿Hasta acá? ¿Me entendieron, no? Termina siendo el segundo al mando junto con Faraón. Este hombre venía a ser como una especie de ministro de economía de la gran nación de Egipto. Ahí, el segundo al mando. Cuestión es que en medio de toda esta historia, este momento de quiebre en donde él no cedió, marcó muchas cosas que iban a pasar después. Características para comparar. Dios puso sueños en él, Dios puso sueños en José y fue Dios el que los puso. Quiero remarcar esto porque no solamente era un talento natural, no era un talento natural, era la gracia de Dios sobre José. Había un propósito para su vida, Dios lo había llevado a determinados lugares y a determinadas situaciones porque había un propósito especial para su vida. Sus padres adoraban a Dios y de ahí que José tenía una relación con Dios. Potifar valoró otra cosa.
Potifar obviamente espiritualmente no tenía cómo valorar nada, porque era de otra cultura. Potifar valoró los talentos de José nada más. Lo pone como principal de su casa, todo prospera donde estaba José. Así que Potifar contentísimo, tenía un capataz para todo. Ahora, la esposa valoró otra cosa. La esposa de Potifar valoró a este joven esclavo y lo miró con lujuria como para otra cosa. Ella quería otra cosa con este muchacho. Ahora, características para comparar en cuanto a nosotros. ¿Sabes qué? Así como con José, Dios puso sueños en tu vida. Así como pasó con José, nosotros necesitamos descubrir esos sueños en nuestra relación con Dios. Pero, ¿sabes? Dios puso sueños en tu vida. Mírale al que está al lado tuyo y decirle, Dios puso sueños en tu vida. Pero hacerlo como que crees. Decirle como que creyendo. Dios puso sueños en tu vida. Y ¿sabes qué? Hay un propósito para tu vida. Parece como que repetitivo esto que siempre decimos, pero ¿sabes qué? Hay lugares donde vas a llegar vos que no puede llegar otra persona. Hay situaciones que vas a vivir vos que no la puede vivir otra persona y que van a tener impacto que otra persona no lo puede tener. Hay propósito para tu vida. Cada situación que nosotros vivimos, la Biblia dice que nos ayuda a bien a los que amamos a Dios. Y tenemos a Jesús hoy. José tenía a sus padres que le enseñaron un poco de Dios o a valorar las cosas con Dios en el medio, en esa casa, pero no había más que eso. Hoy tenemos a Jesús, hoy tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra para que nos pueda guiar hacia los sueños de Dios, hacia la voluntad de Dios. Ahora, así como Potifar, Satanás también valora tus talentos y mis talentos. Así como Potifar, también Satanás de alguna manera quiere esclavizarnos o paralizarnos para que no sirvamos a Dios. Que los talentos tuyos y míos estén ahí ataditos y quietitos, ¿sí? Esclavizándonos como para que no podamos servir al Dios vivo y verdadero. Y ¿sabes qué? Seduce también, seduce con sentimientos. Esto es algo que continuamente puede pasar, así como pasó con Potifar y José. Y esta cultura, decíamos hoy, es una cultura en donde se deshumaniza todo, así como la mujer de Potifar viene a representar un poco, pensaba hoy, viene a representar un poco lo que sería nuestra cultura hoy. La forma de pensar de esta mujer viene a representar un poco a nuestra cultura de hoy. La cultura de hoy deshumaniza y nos ve como un objeto, nada más. Como piecitas de un rompecabezas que se puede cambiar, se puede descartar, se puede usar, ¿sí? Y esta cultura cambia amor por lujuria. Ceder o no ceder, esa es la cuestión. ¿Sabes qué? José no cedió. No cedió. En la situación que estaba viviendo, vos podés decir, capaz podría haber aprovechado la situación, pero no cedió porque había un temor especial, un temor a lo que pensaba Dios. Dios lo procesó. Y ¿sabes qué? Esto me hace pensar en algo, que muchas veces cuando Dios nos pone frente a una presión y nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios y de seguir a Dios, no es que inmediatamente viene la recompensa, sino que inmediatamente viene un proceso. Porque es lo que pasó con José. Frente a la presión, José no cedió. ¿Pero qué vino cuando no cedió? Vino la cárcel. Él no cedió por amor y por honrar a Dios, porque lo primero que pensó fue esto. Y tampoco quiso deshonrar a su jefe que le había dado semejante confianza. Pero esto le costó ir a la cárcel. No hubo una recompensa inmediatamente de parte de Dios. Pero en la cárcel, ¿qué pasó? Dios había planeado otra cosa. Porque la cárcel fue un trampolín para todo lo que Dios tenía después. Entonces, en muchas ocasiones, frente a una presión, decimos no,
vamos a ir a un proceso. Dios lo procesó a José en medio de esa situación. ¿Y saben qué? Lo utilizó como canal de salvación. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solo salvó a la nación de Egipto, no solo Dios lo usó para salvar a la nación de Egipto, salvó también a Jacob, su padre, y los hijos, que viene a ser lo que después sería Israel, la nación de Israel, podemos decir. Y en el medio de eso, ¿saben quién estaban? El hermano mayor, Judá. ¿Y saben por dónde vino Jesús? ¿Por qué linaje vino Jesús? Por Judá. Jesús viene a ser león de la tribu de Judá. Así que imagínense si no hubiera sido importante este acto. Por no ceder, en ese momento es llevado a la cárcel, es procesado en la cárcel. Ahí fue donde también sus dones fueron expuestos. Es llevado frente al faraón y estando frente al faraón, la nación entera se salva de la hambruna, pero también pudo perdonar a sus hermanos, pudo salvar a la nación de Israel y junto con eso estaba Judá, del cual vendría Jesús, el Salvador del mundo, muchos años más adelante. Este es el peso que tiene a veces una decisión de no ceder. Pareciera que es algo frívolo, algo sin valor, algo que en este momento no tiene tanta importancia. Pero a veces es tan trascendente. Ceder frente a la voluntad de Dios a veces implica que tenemos la voluntad de Dios enfrente, sabemos lo que es correcto según lo que nos dice la Biblia, lo que Dios nos habló, lo que Dios nos prometió. Y entonces nosotros cedemos a una presión y pretendemos cambiar la voluntad de Dios. Decía hoy yo, por ahí estamos hablando de la fidelidad, ¿no? Y la Biblia me dice, y según lo que Dios me dice, dice que debo ser fiel a una sola esposa, debo ser fiel a un solo Dios. Y en mi trabajo, algún coqueteo por ahí hubo, alguna cosa media extraña hubo. Y entonces digo, sí, pero eso que dice la Biblia es para otro tiempo. Lo que pasa es que las presiones de hoy no son las mismas que antes. Lo que pasa es que la palabra no está actualizada, decimos nosotros, ¿no? Para ceder a la presión empezamos a cambiar la voluntad de Dios. También empezamos a envolvernos en excusas para ceder a la presión. Dilatamos el propósito de Dios porque decimos, bueno, tal vez un poco más adelante. Total, cedo ahora y bueno, un poco más adelante, Dios me perdone, sigo para adelante y más adelante cumplo la voluntad de Dios. También aflojamos la guardia y aflojamos la soga y podemos empezar a coquetear con el pecado y entregarnos al pecado. Y la voluntad de Dios estaba para el otro lado, pero cedí a las presiones. Y ¿saben qué? También resignamos nuestra moral. Los valores y los principios de la Biblia forjan en nosotros valores morales. Una estructura moral. Decía yo hoy que en la anarquía no existe orden, no existen valores, no existe nada. Cada uno es el sálvese quien pueda. Pues Dios establece un orden. Y ese orden para nuestro corazón y para que podamos vivir, es establecido por valores morales. Frente a una presión, nosotros somos empujados a tomar una decisión moral o amoral. Y a veces vendemos nuestra moralidad, porque decimos, bueno, yo creo en esto que me dice Dios, pero si vos no lo crees, bueno, me adapto a tu moral. Yo tengo esta moral, pero si querés tengo otra. No. Como hijos de Dios y ciudadanos del reino, tenemos valores morales que no podemos resignar y no podemos ceder. Y no podemos callar, porque al callar en muchas ocasiones estamos siendo sometidos al espíritu de este mundo.
Ceder en el caso de José. Imagínense cuáles serían las consecuencias. Les decía que el acto de este joven hizo que de todo ese proceso viniera el Salvador del mundo. No sé si alguna vez se había dado cuenta de esto. Estamos hablando de Génesis, estamos muy lejos del Nuevo Testamento, muchos años. Pero cómo hay actos de honrar a Dios que tienen repercusión en la eternidad, que tienen repercusión en las generaciones. ¿Cuáles serían las consecuencias si José hubiera sucumbido? Por minutos de ceder, muchas veces se pierden vidas. Por minutos de ceder a presiones, se pierden vidas. Por minutos de ceder a presiones, se pierde una familia. Por minutos de ceder a presiones, se bloquean todos los planes que una persona tuviera. Son minutos en donde necesitamos tomar decisiones, pero por minutos de ceder, a veces se pierde hasta una generación. ¿Vieron lo que está pasando en este momento con el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? Todos lo conocen porque lo escuchamos en todas las noticias, continuamente lo estamos escuchando en todos los medios. Por minutos, fueron minutos los que pasaron. En poquitos minutos hicieron el desastre. Y nadie pudo frenar, y nadie pudo decir que no, y nadie pudo parar. No había norma moral que lo frenara, no había límite, no había nada. Por minutos. Y como esto, tantas cosas. Por minutos se pueden perder mucho cuando cedemos a las presiones. Ceder en tu caso, ¿qué sería? Tal vez estás frente a negocios deshonestos. Tal vez estás presionado porque estás en algún lugar en donde se te expone o se te exige o se te pide o tenés las posibilidades de hacer negocios en donde ganar, pero de forma deshonesta. No sé. Tal vez el ceder en tu caso tenga que ver con ceder a algunas relaciones familiares o amistades que son enfermizas, que no traen bendición a tu casa ni a tu vida. Placeres momentáneos a los cuales estamos a veces cediendo y entonces se retrasan o se paralizan los planes de Dios para nosotros y para nuestra familia. Estamos a veces presionados al ventajismo inmoral. ¿Qué quiero decir con ventajismo inmoral? Tenemos una cola de 15 personas y entonces la viveza criolla, para que sea traducido más criollo, la viveza criolla que dice: habla con fulano, habla con mengano, así te hace pasar por el otro lado y así vos estás. Eso sería en algo sencillo, pero también existen cosas mucho más graves, más grandes, que los hijos de Dios no tendríamos que estar enrollados en eso. Como por ejemplo, hacer los papeles por acá para que te den una plata. Y, no, pero yo en realidad no necesito. Pero hacé igual, vas a conseguir igual. Y vamos a sacarle, sí, total. Nadie se va a dar cuenta. Y todo por debajo ahí de la iglesia. Los hijos de Dios tienen valores morales. Necesitamos rescatar esos valores morales. Y en este tiempo en donde pareciera que hablar de moralidad es mala palabra. Pero si la iglesia de Jesucristo llegó al punto en donde llegó hasta hoy, es porque de alguna manera rescató y respetó valores y principios que necesitamos volver a rescatar. Hay que decir no ceder al ventajismo y no ceder tampoco a las ideologías que son muy populares,
que gritan muy fuerte, pero que no tienen nada que ver con Dios. Y usted sabe a qué ideologías me refiero. Ideologías que tuercen, decía yo hoy al principio, la mente de nuestros niños. Ideologías que se van metiendo cada vez más fuerte y vuelvo a decir, pareciera que usted no se puede oponer porque de lo contrario usted es el retrógrado, usted es el dinosaurio, usted es el que no sabe nada, usted es el que... Ese es el mensaje del sistema. No permitamos que ideologicen el mensaje de Dios. No permitamos que se pervierta el mensaje de Jesucristo, su palabra, su riqueza, su gracia, con mezclas extrañas. Si cedemos, perdemos generaciones. La voluntad de Dios nos lleva a nuestro propósito. Si nos acercamos a la voluntad de Dios, rumbo a su propósito vamos. Vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Así como lo hizo con José. No ceder lo llevó a cumplir su propósito. No ceder. Deshonrar a Dios no estuvo en los planes de José. Y frente a esas decisiones que necesitamos tomar, frente a las presiones, la primera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿esto honra o deshonra a Dios? Y con eso se cae toda estructura. ¿Esto honra o no honra a Dios? Ceder o no ceder, esa es la cuestión. Quiero leerte lo que dice Apocalipsis 3:10 sobre el ceder, que a su vez se traduce también como perseverar, ¿no? Cuando no cedemos, estamos perseverando. Leemos. Dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Perseverar, resistir, no ceder a las presiones que nos alejan de Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano? Asegurémonos de no ser de aquellos que amamos las frivolidades del sistema o las frivolidades de este mundo. Vivir en esta cultura es diferente a decir que esta cultura viva en mí. Y es lo que necesitamos diferenciar. No somos de este reino terrenal, pertenecemos a un reino donde Cristo gobierna y las cosas son diferentes. Y Él volverá a buscarnos. Hay promesa de eternidad y de corona conforme a cómo vivimos en su voluntad. Hay promesas. Y vos capaz decís hoy, ¿qué es todo este rollo que me dijo Bernabé, que estuvo hablando Bernabé? ¿O es la primera vez que escuchás algo así y decís, ¿cómo voy a hacer? Porque en medio de la cultura en donde estamos, ¿cómo hacemos? Y no lo podemos hacer solos. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos a Jesús. Necesitamos la asistencia de su Espíritu Santo, trayéndonos a memoria, recordándonos su palabra, dándonos fortaleza. No lo podés hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Así que quiero invitarte en este momento. Quién sabe si es la primera vez que escuchás algo así. Es la primera vez que estás con nosotros en este lugar. Y decís, todo muy lindo, pero ¿cómo hago frente a las presiones? Yo te digo, invita a Jesucristo a tu corazón. Porque solo no vas a poder, sola no vas a poder. La asistencia del Espíritu Santo es necesaria. Invito a toda la iglesia a cerrar por un momento sus ojos y aquellos que quieren invitar a Jesucristo
a su vida, a su corazón. Quieren invitar a Jesús para recibir la fortaleza necesaria para enfrentar presiones. Y quién sabe estás acá por primera o segunda vez. Yo te invito a que puedas decirlo junto conmigo. Yo te voy a guiar en una oración muy sencilla, pero que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Vamos a decirle juntos así. Decilo después de mí. Señor Jesús, te necesito. Quiero que entres a mi corazón. Te entrego mi voluntad. Te entrego mi corazón. Te necesito. Necesito tu fortaleza. Necesito tu gracia. Necesito tu amor. Necesito tu salvación. Ven, Jesús, a mi corazón. Jesús, necesito que anotes mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y parecerá sencilla la oración, pero mientras que todos estamos con nuestras cabezas inclinadas, como siempre hacemos, parecerá sencilla, pero todavía quiero orar por tu vida, específicamente por esa fortaleza que necesitas, que necesitamos en nuestros procesos. Así que si es la primera vez que hiciste esta oración, yo te invito a que puedas pasar. Pasá y vamos a orar. Pasá un ratito acá adelante, al altar, sin miedo, sin temor. Solo queremos orar. Quiero orar por tu vida. Permitime el privilegio de orar por vos y pedirle a Dios que te dé la fortaleza necesaria. Si es la primera vez que lo hiciste, pasá. Atrévete a pasar. Atrévete a pasar. Si es la primera vez que lo hiciste, y vamos a orar por esto específicamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anímate, sin vergüenza. Sé que hay más personas sin temor. Este es un tiempo donde necesitamos la fortaleza de Dios. Amén. Bienvenida. Pasen, pasen. Tomamos un minutito, sin temor, sin miedo. Oramos, ¿les parece? ¿Quieren extender su mano? Si no pasa nadie más. Y bendecimos a estas hermanas. Dios, como iglesia queremos bendecir a estas hermanas. Señor, te damos gracias porque han entendido en su corazón que necesitan la fortaleza que viene de ti. Y Dios, en esta hora oramos para que vos las fortalezcas, para que vos levantes su corazón, para que vos levantes sus brazos en este tiempo, si estuvieron cansadas, fatigadas, hastiadas en medio de las demandas, para que vos endereces sus rodillas endebles en medio de sus necesidades. Bendito Dios, ven con tu fuerza, ven con tu fortaleza sobre ellas, para que ellas puedan resistir y perseverar en medio de su decisión y en medio de sus presiones. En el nombre de Jesús las bendecimos y creemos que vas a llevarlas hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y por un minutito queremos invitarlas a que nos puedan dejar sus datos, porque queremos orar por ustedes y seguir orando por ustedes. Nos dejan su motivo de oración y nos dejan un telefonito para que podamos estar en contacto. ¿Sí? Le siguen a la chica y un ratito le van a dar una bibliografía y también tomar sus datos, y así podemos estar juntos orando por ustedes como iglesia. Dijimos, para no ceder es necesario pedir la fortaleza de parte de Dios. Fíjense lo que dice Génesis 41, más adelante en este proceso que vivía José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Quiero decirte que el Espíritu de Dios está en vos, como lo estuvo en José.
Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Me viene algo a la mente, que de las riquezas de Faraón fueron bendecidos los hijos de Dios. De las riquezas de Faraón fueron bendecidos los hijos de Dios a través de José, para hacerse fuertes después como nación y ser el vehículo para traer al Salvador. Imagínense el poder que tiene resistir a las presiones. Yo te invito a que en este tiempo, si te sentís presionado en alguna situación, en alguna circunstancia, que puedas pasar adelante, y vamos a pedir la fortaleza de Dios. Vamos a clamar por fortaleza para pasar las presiones con su ayuda y únicamente con su ayuda. El altar está abierto y quiero que puedas entender que la gracia de Dios capacitó a José para no ceder. Es la gracia de Dios la que necesitamos nosotros. El Espíritu Santo hoy te capacita y fortalece para hacer lo correcto. Yo no sé cuál sea la situación en la que estás necesitando fortaleza. Las presiones son muchas. Estamos en un sistema en donde hay muchas presiones y solos no podemos. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él, nuestro clamor diario, nuestra búsqueda de su palabra, nuestra búsqueda de su voluntad, irán forjando en nosotros lo necesario para resistir. Su presencia, y en su presencia es donde está la herramienta que necesitamos. Yo te invito a que oremos juntos. Bendito Dios, como iglesia estamos, como tus hijos venimos delante de tu presencia a pedirte, Dios, fortaleza para hacer lo correcto en este tiempo, para no ceder frente a las presiones del sistema que tenemos, para no ceder frente al espíritu de este mundo que dice lo contrario a lo que dice la cultura del reino. Señor, confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra, necesitamos de tu palabra para resistir a cualquier situación y perseverar en tu verdad y perseverar en tus valores. Señor, necesitamos que nos ayudes a través de tu Espíritu a fortalecer nuestros valores morales para enfrentarnos a una sociedad que se aleja de ti. Dios, queremos ser de aquellos que muestran valores morales para traer personas a tu reino y no ser de aquellos que cedemos a la cultura actual. Dios, te necesitamos. Es tu presencia la que fortalece. Es tu presencia, Señor, y en tu presencia donde encontramos las herramientas necesarias. Yo no sé cuál sea la situación que estás viviendo. No sé cuál sea esa presión a la cual estás sometido en este tiempo, sometida en este tiempo. Solo quiero invitarte a que la pongas ahí delante del Señor. Pensala por un momento y ponela ahí delante del Señor. Y decirle a Dios: necesito tu ayuda. Con tus palabras. Necesito tu presencia, necesito tu gracia. Necesito tus fuerzas, tu fortaleza, Señor. Quiero ser de aquellos como José,
que no ceden, que no ceden. Tómate un minuto ahí y adoramos juntos. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Que tu presencia llene todo este lugar. Decilo ahí. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene. Señor, es en tu presencia donde vamos a ser fortalecidos. Es en tu presencia donde nuestro espíritu cobra vida. Es en tu presencia, Señor, en donde vamos a poder levantar nuestros brazos, levantar la bandera del Evangelio, levantar tus verdades. Es en tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en la búsqueda de tu presencia, en la búsqueda de tu fortaleza, para honrarte, para buscar tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que Te invito a levantar tus manos solo por un minuto más, como quien pide, como quien pide a un papá todo lo necesario para enfrentarse a un mundo diferente, a un sistema diferente. Señor, que tu presencia en este tiempo fortalezca nuestro corazón y nuestra mente para todo lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mírale al que está al lado tuyo y decirle: no cedas a las presiones. Dios te va a dar la fortaleza necesaria. Amén. Excelente semana, iglesia.